El Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 14, del versículo 13 al 21. Al conocer esa noticia, Jesús se alejó discretamente de allí en una barca y se fue a un lugar despoblado. Pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra desde sus pueblos. Al desembarcar Jesús y encontrarse con tan gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: Estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esta gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Pero Jesús les dijo: No tienen por qué irse, denle ustedes de comer. Ellos respondieron: Aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: Tráiganmelos para acá. Y mandó a la gente que se sentara en el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a los discípulos, y los discípulos los daban a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron los pedazos que sobraron, 12 canastos llenos. Los que habían comido eran unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos concede su palabra. Del Evangelio de hoy es la multiplicación de los panes. Jesucristo nos ve con ojos de piedad, de misericordia, al ver tanta multitud, tanta gente que venía a Jesús a escucharlo. Y esa multitud era un promedio de unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Imagínense qué cantidad de gente lo seguía a Jesucristo cuando predicaba su palabra, cuando Él estaba ahí, hace más de 2.000 años. Y en estos tiempos de hoy, Jesucristo sigue entre nosotros, enviándonos su palabra, trayendo todo su amor para cada uno de nosotros, como en aquellos tiempos la gente lo seguía. Al escucharlo a Jesucristo, lo seguía en todos lugares donde Él iba, para que cure, sanen a sus enfermos. ¿Cuántos de nosotros así también cuando escuchamos que Jesucristo ha sanado, que ha habido un milagro en una familia, en una comunidad, en un lugar donde escuchemos la palabra de Jesucristo? Queremos conocer, queremos saber más. Y al escuchar la palabra de Jesucristo, que lo vienen trayendo de generación en generación, sus consagrados, que son sus misioneros, sus predicadores católicos, cuántos llevan el mensaje de Jesucristo y cuánta gente sigue a Jesucristo porque saben que van a ser sanados, curados. Y Jesucristo, que conoce los corazones de la gente que los sigue, pues ahí Jesucristo estará
Así como Jesús, al encontrarse con tan grande gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos, pues así Jesucristo siente compasión por mí y por ti, porque lo seguimos, muchas veces dejamos al lado muchas cosas y damos prioridad a lo que Jesucristo nos ha enseñado. Y Jesucristo, que conoce nuestro corazón, no nos despedirá con esa hambre de conocer más a Él. Y aquí Jesucristo pues dice, cuando ya caía la tarde, ay, Jesucristo tuvo tanta compasión de ese gentío, pues sus discípulos se le acercaron diciendo, estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora, despide a esa gente para que se vayan a las aldeas. Así también vemos, así como los discípulos de Jesús, ¿cuántos ahí escuchamos la palabra de Jesucristo y queremos continuar ahí escuchando para llevar ese mensaje a muchos de los que no conocen? Y así, como así sus discípulos dirán, ya hay que acabar, que acabe pronto ya la misa o que ya acabe la prédica para que se puedan ir la gente a sus hogares. Pues Jesucristo no despide así de fácil a la gente que lo sigue, a la gente que tiene hambre de conocer la palabra de Jesucristo cada día más, así como este gentío que traía a sus enfermos y Jesucristo sanaba, curaba, hacía todo con su amor santo para todos sus hijos. Pues Jesús le dijo a sus discípulos, no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Y ellos pues respondieron, aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo, tráiganmelo para acá. Esos 2 panes, esos 5 panes y 2 pescados. Jesucristo dijo, tráiganmelos para acá. Jesucristo, misericordioso, con todo su poder divino, santo que es Él, mandó, dice a la gente, que se sentara en el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo y pronunció la bendición. Levantó sus ojos al cielo. Jesucristo pedía al Padre, Padre de todos nosotros. Y Jesucristo, al elevar sus plegarias al cielo, porque Él conoce al Padre y el Padre conoce al Hijo. ¿Qué padre no da a su Hijo que ama lo que le pide? Y Jesucristo es el Hijo amado de Dios, el elegido. Y esos 5 panes y esos 2 pescados, Jesucristo pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a los discípulos, y los discípulos los daban a la gente. ¿Cuántos de nosotros así también recibimos el pan? Que es elevado con la mirada de Jesucristo al cielo. Y esos panes podemos ver que es la multiplicación de los panes que Jesucristo hizo con solo elevar sus ojos al cielo. Eso se multiplicó para la multitud, para esa multitud que cree en Jesucristo. En estos tiempos también, ¿cuántos nos congregamos
a la iglesia que Jesucristo nos dejó para sus hijos, porque la iglesia acoge a sus hijos que son cada uno de nosotros, y podemos recibir ese pan consagrado por Jesucristo en la Santa Eucaristía. ¿Cuántos de nosotros nos vamos saciados, alegres, dichosos de recibir ese sacramento santo que los consagrados sacerdotes elevan su mirada a Dios Padre Todopoderoso? Es el mismo Jesucristo quien se consagra para nosotros, multiplicándose para cada uno de nosotros en abundancia. ¿Quién de nosotros puede realizar todo eso? El único el que lo ha realizado es Jesucristo, Jesucristo Santo. Él es el mismo el que se consagra para nosotros, para cada uno de nosotros sus hijos, que al escuchar la palabra de Jesucristo, lo ponemos en nuestro corazón, acogemos a Jesucristo y recibimos su cuerpo que se convierte en el pan espiritual, el pan que nos permite consagrarnos en unidad con Jesucristo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios Padre Todopoderoso. Jesucristo siempre estará con nosotros, compartiendo el pan, porque Él nos hace unidad. Él es el que nos consagra, Él es el que nos da al multiplicar su amor para con nosotros. Jesucristo, pues, al partir los panes, los entregó a los discípulos y los discípulos los daban a la gente. Todos comieron y se saciaron. Pues eso nos queda a nosotros como una gran dicha, alegría y gozo de saber que Jesucristo está siempre con nosotros, no nos despide, no nos deja vacíos, nos sacia con la multiplicación de los panes que Él mismo los ha consagrado, que Él mismo se consagra para nosotros, para cada uno de nosotros, para santificarnos en unidad con Él. Pues no estamos solos, Jesucristo siempre está pensando en nosotros, cada uno de nosotros que no se sienta abandonado por Jesucristo. Nosotros más bien nos alejamos, no permitimos muchas veces que Jesucristo tenga un lugar en nuestro corazón. Jesucristo quiere estar siempre en nuestro corazón. Nosotros más bien lo alejamos cuando tenemos un corazón cerrado, endurecido, y no lo seguimos a Jesucristo, porque muchas veces somos incrédulos, no creemos en su santa Eucaristía. Jesucristo mismo es el que da ese pan bajado del cielo. Él mismo es el que se dona para nosotros, porque Él es amor, y amor en abundancia, en santidad pura, para cada uno de sus hijos que creen en Él. Amén.